Para seguir, tenemos que las propiedades generales en las que están o se encuentran lo que es la materia, son todas aquellas que están presentes, como por ejemplo, el volumen, el peso, la masa, la porosidad, la inercia y la impenetrabilidad. Entonces, de estos son más o menos las propiedades que tiene lo que es la materia. Entonces, hay que tomar en cuenta que la materia, pues, como bien decimos, vamos a ver, bueno, más adelantito ya un poco la definición estas de lo que está compuesta o de estas composiciones de, de estas propiedades, perdón, de la materia. Entonces, vamos a empezar y luego vamos a ver un ejemplo claro sobre esto, sobre la materia. Pero más siguiente vamos a seguir con el tema de lo que es la propiedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el volumen. El volumen, pues, es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. En el sistema internacional, su unidad fundamental es el metro cúbico. Entonces podemos definir que el volumen es la unidad de medida que tenemos actualmente como metros cúbicos. Entonces, el peso, pasemos a lo que es el peso. Perdón. Pasemos entonces a lo que es el peso o la masa. Bueno, en este caso el peso. El peso podemos definir que es el resultado de la relación entre la masa de un cuerpo y la fuerza gravitatoria o gravitacional. Es la medida de la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la acción de la gravedad. Entonces, esto también tiene que ver un poco con el tema del espacio, ¿verdad? Que si bien se recuerdan, la semana pasada también hablamos de la geología espacial. Entonces, el peso tiene que ver un poco también con el tema de la gravedad. Y luego tenemos lo que es la porosidad. La porosidad, pues, en la materia, pues, está formada por las moléculas de mayor o menor tamaño, ¿verdad? Todas están separadas por los espacios dominados poros o espacios intermoleculares. Bueno, esto indica que la materia es discontinua. O sea que, volviendo a nuestro tema un poco con las rocas, vemos que algunas tienen estas características que son porosas, ¿verdad? O incluso el suelo también tiene textura porosa. Algunas otras características también o componentes que están en nuestra tierra presentan cierto nivel o cierto grado de porosidad, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la inercia, ¿verdad? Muchas veces decimos la expresión de inercia, por ejemplo, nos tropezamos. Por el mismo peso de nosotros, ejercemos tal vez por inercia, agarramos a un lado o nos fuimos a un lado en vez de agarrar a otro lado o viceversa. Entonces, la inercia pues es la propiedad del que lo tienen los cuerpos para mantener su estado de reposo. O sea, nosotros estamos en un estado de reposo, pero cuando, como les digo, en eso tropezamos o incluso movemos algún objeto, según la inercia, puede tener distinto comportamiento, ¿verdad? Entonces, la inercia, decimos que es esa capacidad de mantener el reposo o movimiento, a menos que intervenga una fuerza que modifique dicho estado, como le dice. O sea, cuando nos tropezamos, la fuerza, digamos, de nuestro cuerpo es la que nos inclina, ¿verdad?, a cierta dirección. Entonces, eso es la inercia. Luego tenemos la impenetrabilidad.
esto se refiere a las propiedades que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar ni el mismo espacio, ¿verdad? Entonces, esta impenetrabilidad, por ejemplo, dos rocas no pueden estar, digamos, ocupar el mismo lugar, el mismo espacio. O nosotros como seres humanos no podemos ocupar el mismo lugar, el mismo espacio, digamos, en el tiempo, ¿verdad? Porque puede ser de que, obviamente, si movemos la roca, vamos a tener, digamos, ese espacio y ese lugar. Pero si más, sin embargo, no lo movemos, en el mismo tiempo no vamos a tener el mismo lugar, el mismo espacio. Entonces, a eso se refiere lo que es la impenetrabilidad. Luego hay otra que no aparece en el listado acá en la diapositiva, pero también es importante, es la divisibilidad. Todo tipo de materia susceptible o es susceptible, perdón, a dividirse, esto como consecuencia de la porosidad. O sea que la divisibilidad va amarrada de la impenetrabilidad, van, digamos, de la mano para poder hacer esta situación. Entonces, vamos a ver otra también que está acá, que ya lo mencionamos, es el tema de la masa. La masa se define, como les digo, esto es un poco de que muchas veces algunas cosas no van a aparecer en las diapositivas porque, como les repetía, la idea es de que ustedes también presten atención a a estas conferencias en vivo, ¿verdad? Para que ustedes puedan captar. Al final de la clase les voy a dejar el link de un drive que abrí para compartirles las presentaciones y para también los links de los videos de 15 minutos, que también de ahí se va a derivar nuestros parciales y nuestros exámenes finales. Entonces, al final les voy a dejar proyectada unos 3 minutitos antes de que terminemos, les voy a dejar proyectada en una diapositiva el link de este drive. Muchos también me preguntaban por el tema de los videos de las clases en vivo. Yo ya pasé el reporte para que ustedes pudieran de alguna forma poderlos obtener en la plataforma, porque eso sí no se los puedo yo subir al Drive, porque no tengo ese acceso. Pero dijo que si él los lunes lo subía, entonces habría que esperar, y me dijo que iba a averiguar allá en la capital, ¿verdad? Con las personas encargadas, para que ustedes puedan obtener esos videos, porque puedan estudiar, pero sin embargo siempre los insto a que puedan ustedes de alguna forma poder ampliar sus conocimientos, ya sea en internet, de libros, siempre con documentales o algún otro podcast que hay por ahí que son bastante efectivos. Como les digo, yo ya he estado allí experimentando y investigando también para que ustedes puedan tener ese tipo de información y poder salirnos un poco, ¿verdad?, de la línea de la enseñanza, poder experimentar un poquito más acerca de ello. Entonces, estas propiedades de la materia son indispensables. Entonces, luego vamos a ver ahí, vamos a pasar a la siguiente, con una situación. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que son las propiedades
específicas de la materia. Aquí solo las vamos a mencionar, no voy a profundizar mucho en estas propiedades específicas. Las otras eran propiedades más generales, estas son más específicas, pero más sin embargo yo sé que tenemos ya el conocimiento o la idea de algunas de estas, porque como les recalcaba, al final aquí solo estamos tratando de recordar lo que ya hemos visto desde nuestra vida estudiantil. Hemos ya podido tener ciertos conocimientos básicos, incluso en los primeros semestres de la U, también con el tema de química y física. También ya ustedes pudieron ver algunos términos de estos. Entonces, como les digo, al final solo estamos un poco recordándonos o refrescándonos un poco sobre estos términos, ya que nos serán útiles cuando ya lleguemos al punto ya de las composiciones más específicas del tema de rocas, el tema de montañas, el tema de las capas de la tierra, en fin, nos estamos preparando para llegar a esos temas que son el corazón de nuestro curso. Entonces, bueno, decimos que estas propiedades sirve para identificar, diferenciar una sustancia de otras, y estas pueden ser físicas o químicas. Entonces, como ejemplo, tenemos en las físicas punto de fusión, punto de ebullición, el calor, la dureza, la maleabilidad, la ductibilidad, y en las químicas tenemos el poder oxidante, el poder reductor, la acidez, la combustibilidad, la comburencia, la electronegatividad. En la imagen más o menos podemos darnos cuenta esa relación entre algunas propiedades físicas y químicas de la materia. Tenemos el carbón, tenemos el tema del petróleo, el tema del gas y el tema del tema nuclear. Entonces, si ven, al final están relacionadas, estas dos propiedades están relacionadas entre sí. Entonces, podemos ver que el simple hecho de la combustión, de quemar una simple hoja, ya estamos cambiando un poco el tema de la materia, que ya vamos a ver más específico esos cambios o esa transformación que puede tener también la materia. Entonces, vamos a regresar a darles un ejemplo del tema de la materia con las propiedades generales. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, la intensidad de la gravedad de un planeta, por decirles, depende de su masa, de su tamaño durante la mayor parte de su historia. La especie humana estuvo bastante restringida, digamos, a la superficie del planeta durante muchos tiempos, ¿verdad? Bueno, hay fuerzas que ejercen gravitatoriamente hablando constantes sobre algún objeto dado. Por esta razón, los términos, como les decía, que ya los hablamos, masa, peso, se utilizan generalmente de manera indistinta. Cuando iniciamos a explorar el espacio, eso ya más o menos lo platicábamos en la clase anterior, las claras diferencias entre masa y peso se han vuelto más notorias o más evidentes y fáciles de describir o de explicar, ¿verdad? Entonces, tenemos que, por ejemplo, la masa de un astronauta que va a la Luna es la misma masa en la Tierra, pero al final la cantidad de materia que lo constituye no cambia. El peso del astronauta en la Luna, sin embargo,
solo una sexta parte de su cuerpo en la Tierra, porque la atracción de la Luna que ejerce sobre la Tierra es 6 veces menor que la atracción de la Tierra. Entonces, el peso cambia con la gravedad. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta, por ejemplo, en la tele, series o en algunas películas que nos hablan del espacio, podemos ver que cuando viajan a la Luna u otro planeta, la gravedad, o sea, podemos flotar. ¿Y por qué podemos flotar? Porque allá nuestro peso se vuelve menor, es el mismo peso, pero se vuelve menor, entonces tendemos a flotar, ¿verdad? Bueno, un claro ejemplo que podemos tener es por ejemplo, es de que tenemos un vaso de agua, le echamos bastante sal y ponemos un objeto, por ejemplo, un huevo o otro objeto que sea algo pesado, pero lo ponemos, depende de la cantidad de sal, de la concentración que tenga el agua, va a flotar. O sea, las composiciones o compuestos pueden cambiar el tema del peso. O sea, bueno, tal vez no cambiar el peso, sino que cambia la manera, digamos, en la cual nuestro peso puede ser pesado o puede ser más liviano, según estas composiciones o según en el lugar o el espacio en que estemos. Entonces, más o menos, estamos ahí con eso de lo que es la materia, tanto sus compuestos generales como específicos. Entonces, bien, ahorita vamos a pasar a lo más interesante, que es la materia y sus estados. Como les digo, esto no es algo nuevo para ustedes. Ya ustedes, de alguna forma, como les digo, ya han visto esto. Solo estamos recapitulando un poco estas propiedades, estas definiciones, estos conceptos, como les digo, para poder ir entrando ya en materia de lo que nosotros tenemos que conocer más específico, como son propiedades químicas y físicas. Entonces, bueno, la materia tiene estado, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya los conocen. Eso del líquido, sólido y gaseoso. Entonces, podemos decir que según la temperatura, una muestra de materia puede ser sólida, un líquido o un gas. Estas tres formas de la materia se conocen como estados de la materia, ¿verdad? Entonces, simplemente estados físicos. En el caso de, por ejemplo, del agua, sus diferentes estados físicos suelen designarse con distintos nombres. Al agua sólida le llamamos, por ejemplo, hielo, ¿verdad? Cuando la calentamos suficiente, el hielo se puede fundir y se convierte otra vez en agua líquida. Si continuamos calentando, el agua hierve y se produce un gas al que llamamos vapor de agua. Si continuamos calentando el agua a otras temperaturas más altas, la nube que aparece encima, digamos, ya del pico o de un recipiente o tetera en la que estamos sirviendo el agua, contiene una negatividad igual al líquido, ¿verdad? Y tiende a condensarse. Entonces, ahora bien, algo más o menos explicado en la imagen que tenemos, como dice, agua sólida, hielo, como cuando lo fusionamos, tenemos agua líquida. Entonces, cuando está en el punto de ebullición, cuando seguimos hirviendo, que comúnmente decimos, se nos consumió el agua, ¿verdad?
Entonces, a esto le llamamos, ya es un estado gaseoso, al cual le llamamos también vapor de agua. Entonces, vemos que con el agua podemos obtener los tres estados de la materia. Hay algunos otros elementos compuestos o sustancias, que también más adelante vamos a ver eso, del tema de sustancias y compuestos. Podemos decir de que conforme van o sea, conforme vayamos viendo, podemos ver que no todos los elementos o compuestos o ciertas cosas no van a cambiar o no se van a transformar, como por ejemplo el tema del agua, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que el agua pues tiene estas ventajas. Bueno, al enfriar, como decimos, el vapor, pues se condensa el agua. Esto quiere decir que vuelve a ser líquido. O sea, tenemos el vapor, si hay una superficie, entonces vuelve a ser líquido, ¿verdad? Se vuelve a hacer agua. Entonces, si volvemos obviamente a reducir la temperatura, digamos, a nuestra agua líquida lo suficiente, se vuelve a congelar y volvemos otra vez al hielo. El estado físico del agua, ¿verdad? Depende de la temperatura, si nos damos cuenta, como bien lo mencionábamos. O sea que aquí la que nos da la pauta es la temperatura. Y como le digo, hay otros factores o otras cosas que van a depender tal vez de otra cuestión o de otro elemento importante para poder pasar de un estado a otro. Por ejemplo, un sólido tiene forma y volumen definido. Muchos sólidos son cristalinos, tienen una forma tridimensional definida con las superficies que forman ángulos específicos, unas cortas, otras largas. Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio. Ustedes saben cuál es el cloruro de sodio o no se recuerda. Yo sé que sí se recuerdan. El cloruro de sodio no es más que la sal, ¿verdad? Entonces, la sal de mesa, la sal ordinaria o la sal común. Entonces, es cristalizada de una forma cúbica, dice, como con su superficie o caras o lados en ángulos de 90 grados más o menos. Un cristal se parte o se puede dividir cuando se golpea con ciertos ángulos, de tal modo que los fragmentos se conservan con ciertas características. Las propiedades de los sólidos podemos decir que son a nivel atómico, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que es un átomo, que es la unidad más pequeña, ¿verdad? De algunos compuestos o de algunos elementos. Entonces, bueno, en términos de definir, ¿verdad? Las partículas individuales, diminutas e invencibles que constituyen el sólido. Esta disposición podemos decir que es como una matriz o red de cristales, las cuales tienen también partículas estrechas que van unidas entre sí o empaquetadas. Esta disposición la podemos conocer como un efecto de atracción. Las partículas también de un sólido tienen poco movimiento, solo una ligera vibración dentro de esta red cristalina. Podemos decir que puede haber cierto cambio o en su estructura de los cristales. Entonces, podemos seguir viendo que a diferencia, digamos, en los líquidos adoptan una forma, digamos, de recipiente, con los que tienen, a excepción de algunas superficies superiores. Perdón. En general, pues es algo más plano, ¿verdad? Al igual que los sólidos, sin embargo, podemos decir que los líquidos conservan un volumen casi constante. Si tienen una bebida, por ejemplo,
una bebida gaseosa, que vamos a la tienda y nos compramos nuestra coquita, ¿verdad? Hoy pues nos han cambiado unas pequeñitas para hacernos menos daño, pero al final pues bien, solo un paréntesis, un compañero de trabajo dice, no, pero cómprame la coquita, pero sin azúcar, la de cero. Pero al final, eso al final nos terminan siempre engañando, porque siempre tiene azúcar. Es mentira que tal vez tenga menos. Al final, sí, tal vez hay una diferencia, pero no es tan significativa como nos lo quieren hacer creer. Entonces, bueno, tenemos nuestra gaseosa que puede ser de 375 mililitros. Esta pues tiene un volumen, ¿verdad? Ya sea estando en la lata o en la botella, o extendida, puede ser en el piso o donde sea. Lo que pone, digamos, de manifiesto esto es la propiedad de los líquidos. Como les decía, estos fluyen estos fluyen, pero unos lo hacen con más facilidad que otros. Y a esto vamos a llegar, que aquí hay otro tema importante, que es la viscosidad. La viscosidad de un líquido es una medida de resistencia al flujo y es una de las propiedades especiales de cada líquido. Bueno, los líquidos viscosos, como por ejemplo la miel, fluyen con más lentitud. El agua y el alcohol, por ejemplo, son poco viscosos y fluyen mucho más a prisa, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, o sea, derramamos agua y es casi que segundos, ¿verdad? Entonces, vertimos, por ejemplo, una miel a un pan, a nuestros panqueques, qué sé yo, o a nuestra fruta, en fin, nuestro yogur. Vemos de que es más lento el chorrito o de qué forma va a llegar a nuestras comidas o no se comportan los líquidos, los óleos. Entonces también podemos decir que el agua y el alcohol son dos líquidos miscibles. Entonces, esto podemos decir que significa que se disuelven el uno en el otro. Es posible que mezclados en cualquier proporción y permanezcan mezclados sin separarse en capas. Pero a diferencia, como otro ejemplo, el aceite vegetal y el agua son dos líquidos inmiscibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se agitan juntos, estos dos líquidos inmiscibles forman una mezcla turbia que contiene gotas pequeñísimas de uno de ellos visiblemente suspendidas en el otro. Bueno, si se dejan en reposo, los líquidos inmiscibles se separan en dos capas distintas. Entonces, claro ejemplo, como que lo dice, o sea, si vertimos el alcohol con el agua, ya sea en ambas proporciones, podemos decir que se pueden mezclar. Por ejemplo, o aquellos que les gusta echarse algún traguito por ahí, que lo puedan combinar con soda, vemos que al final se mezclan, ¿verdad? A pesar de que estas pues contienen, son carbonatadas o poseen gas. Entonces, podemos decir estos líquidos son miscibles. Escuchen bien, miscibles. Y en el tema del agua y el aceite, podemos decir que estos son inmiscibles. Y claro está, que queda cuando vertimos el aceite, quedan, ¿verdad?, las gotitas de aceite suspendidas, digamos, en el agua. No se acoplan, no se juntan, no se mezclan. Entonces, al observar, digamos, que un líquido fluye, podemos decir o tener la idea que esto ocurre a nivel atómico. Si nos imaginamos las partículas individuales más pequeñas, porque bien decimos que el átomo es la unidad más pequeña, ¿verdad?, que tenemos de un elemento. Entonces, esto pues
pueden deslizarse, ir resbalando, y esto más o menos lo podemos saber en más detalle a través de un microscopio, por ejemplo, ¿verdad? Las partículas, pues, de un líquido están próximas entre sí y sus alteraciones mutuas son bastante intensas. Sin embargo, tienen la libertad de movimiento, como ya nos decimos. Por ejemplo, las partículas diminutas del aceite que estamos hablando, o el agua, se juntan para formar gotitas visibles. Los sólidos y los líquidos son prácticamente incomprensibles porque hay poco espacio entre sus partículas individuales. Entonces podemos decir de que tienen sí ciertas similitudes, pero más sin embargo no se pueden juntar de alguna forma sus partículas. O sea, a nivel atómico no pueden ellos pues tener esa fusión. Ahora pues para continuar vamos a hablar de los gases. Los gases, entonces, podemos decir que estos pues tienen otra dinámica, a diferencia de los líquidos y de los sólidos. Entonces, tenemos que los gases no tienen volumen definido, sino que adoptan, digamos, las formas, el volumen del recipiente que ocupan, o inflan parcialmente como un globo, ¿verdad? Si apretamos, por ejemplo, en un lugar, por decirles un globo, o sea, lo inflamos, lo agarramos, en algún lugar podemos observar que fluye el gas hacia las zonas menos restringidas. Los gases comúnmente se exponen hasta llenar totalmente el recipiente que ocupan, pero también es posible comprimirlos para introducirlos en recipientes pequeños. Por ejemplo, podemos decir, hoy con el tema de la pandemia, podemos darnos cuenta de alguna forma lo útil que fue los tanques de oxígeno, que comúnmente fue tan común, digamos, verlos en nuestro día a día, estos tanques, que pues hoy ya se nos hace más normal. Antes tal vez los podíamos ver solo en los hospitales, en los sanatorios, en algunos tal vez centros de salud, o si teníamos algún familiar enfermo, los podíamos ver en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, podemos decir también que de alguna forma podemos meterlo, en los gases podemos meterlos en frascos pequeños y en frascos grandes. Entonces, pues esto sería, en resumen, más o menos el tema de los estados de la materia. Entonces, en nuestra siguiente ya vamos a ver algo que venimos ya más o menos recalcando, que son los elementos y los compuestos. Bueno, decimos que los elementos son las sustancias más fundamentales, las cuales se construyen todas las cosas materiales. Las partículas más pequeñas que se conservan las propiedades de los elementos, como bien se los decía anteriormente, es el átomo. El átomo es la partícula más pequeña que conforma un elemento. Luego, los compuestos. Estos compuestos, pues, son nada más que las sustancias constituidas o formadas por elementos de dos o más tipos, combinados unos con otros en proporciones fijas. Cada compuesto tiene una fórmula química que indica las proporciones en que se combinan esos elementos. Vamos a poner la más simple de todas, que es H2O. Entonces está formado, ¿verdad? H2O por dos partículas de hidrógeno y dos partículas de agua. Entonces, podemos decir que el H2O, o también está el dióxido de carbono, que es otro, pero si bien lo vemos,
dióxido, ¿verdad? El dióxido de carbono tiene CO2, tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Entonces, por eso es dióxido de carbono. Entonces, aquí no vamos a profundizar mucho con el tema de lo de las fórmulas de los compuestos, porque esto es algo que ustedes vieron ya en el primer y segundo semestre, con química orgánica y química inorgánica. Entonces, ahí ya ustedes tuvieron que haber aprendido, digamos, todo este tema de a poder describir la nomenclatura para los compuestos o cómo pueden funcionarse de acuerdo a ello, ¿verdad? Entonces, los compuestos, pues, como les decía, son elementos y compuestos de los cuales también estamos formados nosotros los seres humanos, está formado casi todo lo que está en la Tierra. Que bien, si platicábamos las 3 ciencias fundamentales en las cuales se apoyaba la geología y la geomorfología, era biología, química y física. Y ven, por el momento ya hemos visto el tema de la biología, aunque no lo hemos expuesto tal cual como ahorita estamos viendo el tema, esto es puramente química y parte de la física, pero la biología ya la hemos visto al principio de nuestro curso, en la primera semana, con el tema de la naturaleza, ¿verdad? Y los alcances de la geología física. Entonces, podemos ver cómo estas tres ciencias son muy fundamentales para la geología. La química, o sea, al final la química también está en todo. Está, como les digo, en todo. Entonces, al igual que la física y al igual que la biología. O sea, al final estas tres se complementan entre sí y también complementan a otras, como en este caso, lo que es la geología. Entonces, para seguir con el tema de los elementos, de los compuestos y de los elementos, podemos decir entonces que una sustancia pura, permítanme, una sustancia pura es una sustancia química particular, compuesta de la misma, o sea, de la misma, por ejemplo, sede o materia, con partículas del mismo tipo en toda su extensión. Y puede ser, como les decía, un elemento compuesto, que ya vimos la definición de ambos, ¿verdad? Entonces, para seguir profundizando un poco sobre ello, podemos decir que toda muestra de materia se clasifica como sustancia pura o como mezcla, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver eso con el tema de sustancias puras y mezclas. Entonces, aquí hay un esquema bastante interesante. Entonces, podemos ver que siempre nuestro tema principal, la materia, está dividida en dos, que es sustancias puras y mezclas. Estas van ya en ambas direcciones con el tema de las separaciones físicas. Entonces, que las sustancias puras hacen reacciones químicas también en ambos sentidos y entre ellas, como vimos anteriormente, elementos y compuestos. En elementos podemos decir el oxígeno, el hidrógeno, el hierro, y luego con las mezclas tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, podemos decir de alguna forma que las mezclas homogéneas o soluciones está, por ejemplo, el agua salada, el enjuague bucal y todas las alecciones que podemos tener, o el agua azucarada también.
En las heterogéneas podemos tener ya algo más compuesto o más con más elementos. Por ejemplo, una pizza, el aderezo que podemos italiano para alguna ensalada, el tiradero de los residuos sólidos también es una mezcla. Entonces, para profundizar un poco en esto se los expongo porque es importante poderlo comprender, así que los insto también a que puedan refrescar un poco con sus cursos anteriores de química orgánica e inorgánica que recibieron el primero y segundo semestre de la carrera, para que ustedes puedan un poco recordarse con el tema de compuestos ya con nomenclaturas y algunas mezclas y algunas sustancias. Esto con el fin de que ustedes puedan tener frescos esos conocimientos para que cuando ya entremos en materia ya de lo que es en sí la geología, esa profundidad de cómo están conformados nuestras rocas, nuestras montañas, nuestras capas terrestres, en fin, ya podamos saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, para seguir hablando de este tema de mezclas y sustancias, bueno, la composición de una sustancia pura es definida y fija. Tenemos un ejemplo, el agua pura es un compuesto. Siempre contiene el 11% de hidrógeno y el 89% de oxígeno en masa. El oro, por ejemplo, el oro puro es de 24 quilates, es un elemento, es un 100% oro. Tanto los elementos como los compuestos pueden ser, como dijimos, homogéneos. Esto es que son iguales en todas sus partes. La composición de una mezcla también puede variar. Otro ejemplo que podemos tener claro es el jugo de naranja, que es una mezcla que contiene jugo, pulpa, agua y diversas sustancias químicas naturales y aditivos químicos. Según la marca del jugo, esto me refiero al jugo que podamos comprar, o sea, ya por decirles el de la granja, que ese trae pulpa. Entonces, ahí ya hay muchas composiciones de diversas sustancias. Entonces, por decirles algo, también por otro ejemplo que se me viene a la mente es una lata de nueces, por decirles, o diferentes tipos de que puedan estar mezclados en las proporciones de diversos nueces o manillas. Estas pueden estar dispuestas o las pagamos en kilogramos. Aquí tal vez no usamos mucho el kilogramo, sino utilizamos más las libras. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos vamos a comprar algo o en México usan mucho el kilogramo. Aquí lo usamos dependiendo de algunas situaciones, pero comúnmente aquí podemos hacerlo en libra. Entonces, en libra o en onzas. También está una mezcla en que a todos nos gustan, bueno, la mayoría, el tema de los postres, en este caso, por ejemplo, un pastel, una galleta, un vaso de helado o como decíamos al principio, una Coca-Cola o un refresco, una soda, como le podamos llamar. Estas sustancias puras, bueno, o elementos o compuestos y las mezclas homogéneas y heterogéneas, la combinación de, por ejemplo, las nueces, el pastel, son ejemplos de mezclas heterogéneas. El prefijo hetero, bueno, para refrescar un poco, lo usamos que significa diferente. Entonces, una mezcla heterogénea no tiene propiedades uniformes en toda su extensión. Entonces, podemos decir que esta composición de, por ejemplo, del agua y el aceite, podemos decir que es una mezcla heterogénea.
Ahora bien, pasemos a lo siguiente, una mezcla homogénea. Esto pues es una solución. Esta es una solución que su composición y su apariencia son uniformes. Por ejemplo, los sólidos como el azúcar, la sal, que se pueden disolver en agua y formar una solución. Las mezclas líquidas miscibles, como el alcohol y el agua, como lo platicábamos anteriormente, son soluciones, son uniformes, en su totalidad casi todas las aleaciones metálicas, como puede ser tal vez el bronce, el latón o la lámina, el acero, son soluciones de un sólido disuelto en otro sólido, o sea, son homogéneas. Entonces, más o menos podemos tener esas definiciones ahí sobre este tema. Luego hay otro tema importante que se me escapaba mencionarles, no está en las diapositivas, pero también es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, y puedan de repente aunar un poquito más o investigar un poquito más sobre esto, sobre la ley de conservación de la masa. Yo voy a hacer algún tipo de mención aquí, pero ustedes relativamente tienen que aunar un poquito más, profundizar un poquito más, porque como les decía, cuando les recalco esto, es posiblemente que pueda venir en sus exámenes. Entonces, bueno, la ley de la conservación de la masa no es más que, por ejemplo, cuando encendemos una vela, ¿verdad? No se pierde ni se gana masa. La masa total, digamos, de la cera o del oxígeno presente, digamos, antes de la combustión, es igual a la masa total del dióxido de carbono. Esto quiere decir que vapor de agua y cera sin quemar se quedan cuando la vela se apaga. Entonces, masa a cera más masa oxígeno es igual a masa de dióxido de carbono, más masa de agua, más masa de cera sin quemar. Entonces, no se produce un cambio total de la masa durante, digamos, esta reacción química. La masa se conserva. Esto se conoce como la ley de la conservación de la masa, la cual podemos decir que también se define como que la masa no se crea ni se destruye, masa durante los cambios físicos o químicos. O sea, solo hay una transformación, porque tenemos la vela, obviamente puede ser una veladora o puede ser una vela normal. Entonces queda al final, si vemos, nos va a quedar ya derretido, pero al final es la misma masa. Entonces, el descubrimiento de esta ley se le atribuye, escuchen bien, o tuvo origen en Francia, por obra de un científico que se llamaba Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier. Entonces, esto data más o menos de la época de las colonias norteamericanas, en principios de la Guerra de la Revolución. Luego de ahí, pues, hubieron múltiples reacciones y recipientes cerrados, de modo que ninguna sustancia pudiera entrar o salir. Entonces, Lavoisier concluyó que no ocurría cambio alguno en cuanto a la masa total. Esto es tan solo un ejemplo pequeño de lo que es la conservación de la masa, que se ha comprobado una y otra vez. Bueno, esto podemos decir que la masa durante las reacciones también debe conservarse en la materia. No se crea ni se destruye materia durante una reacción química. En otras palabras, podemos decir que es imposible crear materia de la nada. No se puede crear átomos a partir de nada. Entonces, con esto pues concluye lo que es este científico francés, Antoine Lavoisier, que al final
no podemos tener masa o materia de la nada. O sea, en conclusión, todo tiene un porqué. Entonces, bien podemos, o sea, ir definiendo para concluir ya con el tema de lo que es materia. Podemos ver de que la materia, obviamente, este tema es bastante amplio, pero en esta clase pude extraer lo más importante que nos va a servir para nuestras futuras clases. Entonces, tenemos que la materia, para ir ya concluyendo, tiene propiedades generales y propiedades específicas. Luego tiene 3 estados. Luego vemos el tema de sustancias y mezclas. Y luego, pues podemos definir que la materia, pues, es importante para nuestro curso. Entonces, bueno, quedaríamos ahí con el tema de lo que es la materia y pasaríamos al tema de la energía. Entonces, podemos decir que la energía se considera como el principio de la actividad interna de la masa desde el punto de vista de la mecánica, y esta pues se puede dividir en 2 tipos, que es potencial, cinética. Entonces, por ejemplo, la potencial es la que posee un cuerpo por su composición. Esta almacena partículas debido a su posición dentro de un campo de fuerza eléctrica, de magnetismo o gravitacionales, como ya más o menos lo mencionamos en el tema de la materia. Entonces, tradicionalmente podemos definir la energía, se define como la capacidad para producir un trabajo también o transferir calor. Sin embargo, no existe una definición exacta debido a que las energías tienen la peculiaridad de cambiar frecuentemente. O sea, la energía es un poquito más escurridiza, podemos decirlo así, que en el caso de la materia, que también la materia se relaciona obviamente con el tema de la energía. Entonces, como regresando a nuestra imagen de la diapositiva, entonces ahí podemos decir que, por ejemplo, la energía potencial es igual a diferentes fuerzas. Entonces, podemos decir que energía potencial se mide en joules, es la masa, partículas que se están en kilogramos, y G es la aceleración y se mide en centímetros o segundos cuadrados o metros por segundo cuadrado. La diferencia también está en las alturas en el caso de la energía cinética, como lo podemos ver. La cinética es la que posee los cuerpos en movimiento debido a su velocidad. Aquí ya entra otro elemento que es la velocidad. Y luego, donde la energía cinética también está en joules, en kilogramos y en centímetros por segundo o metros por segundo. Entonces, podemos decir que también hay otros tipos de energía. Aquí pues mencionan 2 principales respondiendo al tema de la mecánica, pero hay otras más y esas se las voy a ir mencionando. No están en la diapositiva, pero se las voy a ir mencionando de alguna forma. Entonces, la energía geotérmica también podemos decir que proviene de capas internas de la Tierra, específicamente en este caso del magma o de las rocas fundidas. El vapor que emite el magma, por ejemplo, se libera de las grietas de las capas superiores. Como bien les decía, aquí es donde ya se viene relacionando el tema de la materia y la energía con nuestro curso, que es la
en este caso, por ejemplo, la energía geotérmica. Luego, pues también tenemos la energía hidráulica. Esta se manifiesta por medio del movimiento del agua, es trascendental para producir electricidad en las plantas hidroeléctricas. Esto, pues, como bien saben, también es parte fundamental de lo que hemos visto, por ejemplo, en el tema de la ingeniería, ¿verdad? Cómo se va relacionando en nuestro día a día el tema de la geología y la geomorfología. Entonces, también tenemos otra que es importante, que en algunas zonas del país, por ejemplo, acá en Jutiapa, una energía que es notoria y que también es importante y que ya hay un campo sobre esto, es la energía solar. Como bien sabemos, la energía solar pues es la que proviene del sol, y la importancia de esta pues que también nos ayuda a algunos procesos vitales, en este caso como por ejemplo la fotosíntesis. Entonces, hay muchos ejemplos del tema de la energía solar, que hoy en día ya tenemos también referente a la tecnología. Podemos decir que tenemos paneles solares, los cuales también nos aportan bastante apoyo en nuestro día a día, en el cual pues tenemos pues cierta este tipo de energías. Y la otra energía que es importante y que también ya hay, como les digo, algunos ejemplos de ello, es la energía eólica. Esta pues bien se manifiesta a través del movimiento del aire o de los vientos. En algunos casos, por ejemplo, cuando nos dirigimos a la ciudad capital del oriente del país, podemos ver que hay un campo eólico, el cual no estoy muy segura de cuál es el lugar exacto donde está ubicado, pero se logra ver. También acá en Jutiapa, en el municipio de Agua Blanca, también hay un campo de energía eólica. Entonces, podrían darse una vuelta a los que son de acá de Jutiapa por ahí para poder tener esa experiencia en este tema de la energía eólica. Luego, pues también tenemos la energía química. Esta energía, pues, también da un potencial y es la que poseen los cuerpos de acuerdo a su estructura química. Estas energías también se manifiestan, por ejemplo, en forma de calor o electricidad. Y luego hay otra que tal vez aquí nosotros no tenemos toda esa tecnología, pero sí los países que son potencia mundial, por ejemplo Estados Unidos o Rusia, ya han pues manipulado de alguna forma la energía nuclear. Bueno, esta energía se libera a través de las reacciones nucleares, se obtiene por distinción de los núcleos de átomos pesados, por ejemplo, como el uranio. Todos los tipos de energía pueden transformar y manifestarse de alguna forma de diferentes maneras. Por ejemplo, como la energía solar. Entonces, podemos decir de alguna forma, un ejemplo claro, digamos, de la energía mecánica, como bien lo platicábamos al principio. Un ejemplo claro de esto es la contracción, que ahí surge una contracción cuando hacemos ejercicio, y la cual pues hay una síntesis de macromoléculas. Esta pues al final, el hecho de que nos movemos, podemos decir que podemos transmitir a través de los impulsos nerviosos muchas otras más situaciones. Entonces, esto es importante, como bien nos decimos, que hasta en ese mínimo esfuerzo que podemos hacer al hacer ejercicio, entonces podemos ver que ya tenemos un tipo de energía. Entonces, ya casi vamos a ir concluyendo con nuestra clase. Entonces, bueno,
ya más o menos les estuve diciendo estos otros tipos de energía. Como bien en las imágenes que les muestro acá, en una podemos ver de que hay dos tipos de energía, que es la solar y la eólica, y también en la otra pues vemos que es relacionado al tema de la energía eólica. Entonces, vamos a pasar a nuestro tema final, que son las leyes de conservación de la energía. Ya para ir concluyendo, hoy voy a concluir un poquito antes porque les decía que por el tema que me surgió una emergencia, entonces vamos a concluir a las 10 y también ya no tengo mucha carga en mi computadora. Entonces, bien, la ley de la conservación de la energía existe entre energía y masa, la cual se expresan por medio de las leyes de la conservación, y estas son la ley de la conservación de la masa, que en este caso, como bien ya lo platicamos anteriormente, que fue propuesta por Antoine Lavoisier, que esto dice que la masa no se crea ni se destruye. Entonces, la ley de la conservación de la energía, Mayer, que es otro científico, nos dice que la energía del universo se mantiene constante y no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de una forma u otra. La ley de la conservación de la materia, según Albert Einstein, que fue un físico alemán, basada en su teoría de la relatividad, instituye que la ley se expresa de esta forma: la cantidad de masa y energía que se manifiesta en un determinado espacio y tiempo debe ser constante. Entonces la materia puede transformarse en energía y viceversa. Entonces la materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia. Esto nos data la ley de la conservación. Entonces, para concluir, les voy a poner ahorita el link del Drive para que ustedes puedan ahí tener acceso a los otros links de los otros videos de 15 minutos y así poder de alguna forma tener este material y puedan ustedes pues estudiar ya para sus exámenes. Como les digo, voy a concluir ahorita antes de que se me apague la máquina. Como les decía, les pido mil disculpas por no poder terminar en 15 minutos antes, pero a veces pues hay emergencias y no siempre pues podemos tener acceso a todo. Entonces, de alguna forma, igual ahí voy a subir otro material de la clase de hoy para complementar, pero sí logramos determinar o ver todo lo que tenía más o menos pensado para el día de hoy. Entonces, siempre quiero agradecerles la puntualidad, ¿verdad? Y poder, pues, de alguna forma, agradecerles su atención. Cualquier cosa, pues, como les digo, me pueden escribir al correo, y si no, pues, la información, pues, les queda ahorita en esta diapositiva para que la puedan escribir. Igual, el día lunes a más tardar la voy a estar subiendo al Drive para que también la puedan tener, la presentación de hoy. Entonces, como les digo, quiero agradecerles de alguna forma su atención y disculpándome porque me voy a quedar 15 minutos antes de terminar la clase, pero cualquier cosa pues me pueden escribir al correo del curso y estamos ahí pendientes con la información. Como les digo, si no les dio tiempo de copiar el link, pues lo voy a estar subiendo el día lunes al Drive o me escriben un correo y ahí pues les hago llegar el link. Entonces, gracias por su atención. Espero que tengan un buen fin de semana, que su
semana sea bendecida y de éxitos y nos vemos, primero Dios, en la próxima semana.